voy a hacer el examen. Okay. Entonces, lo único que quiero es que participen. Participen aquí, no se queden callados, se puede equivocar, no importa, pero no se equivoquen en el examen. Vuelvo y les digo, los que vienen a clase teórica son los que van a aprobar. Los que no vienen, lamentablemente, pues, ¿cómo hacemos? No podemos leer amplio en la clase, pero ustedes saben las limitaciones de la clase, ¿no? Nadie te orienta y te dice, mira, estudia esto, estudia lo otro. Cosa que se le dijo en el primer examen, pero lamentablemente algunos hicieron caso, otros no. Otros dijeron no, quizá de ahí no. Pero pues yo se los dije y se los pregunté. Igual ahora, porque como vienen casos clínicos, le voy a poner casos clínicos y le voy a decir, estudia esto, porque esto es lo que va a venir. ¿Ya? Bien, entonces, con ese preámbulo vamos a empezar la clase. La clase en realidad no es larga, es puntual, como es el examen, igual. ¿Ustedes son de salón? ¿Qué salón somos? ¿De qué salón es? 4E. Sí. ¿Segura, man? Sí, 4E porque somos en práctica 4E1. ¿Son el E? Son E, sí. Está arriba, profe. El verdecito de arriba. No, lo que pasa es que tengo también parásitos que es E. Ah. Ya, listo. Uno Bien, comprende. entonces vamos a empezar, ¿ya? Cualquier cosa que no entiendan, me lo preguntan. La clase de hoy es infecciones del sistema digestivo que viene para el examen. Pero yo le voy a decir qué cosa es lo que viene. Bien. Bien. Vamos a empezar. La patología más frecuente del aparato digestivo es la diarrea. Ustedes tienen que saber diarrea. Eso es lo que tienen. Bueno, voy a escuchar. Y eso nos va a ayudar a ustedes para pediatría, toda la carrera. ¿Saben diarrea? Saben carne. Una de las patologías más frecuentes es diarrea. Entonces, ¿qué cosa es diarrea? ¿Qué es diarrea? Romy. Hay dos características que definen una diarrea. Dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Como para diagnosticar. Claro, pues. Deshidratación. ¿Cómo defines diarrea? Deshidratación. Bueno, No. había un... Lo que pienses, ¿ah? No, yo te- Había una parte donde tú pasabas Depende. en la Puede venir No, por déjate de estar inventando. ¿Qué cosa es diarrea? no. Es que según los gráficos de Rubillani, No estás mal, ya jalaste. ¿Nunca has tenido diarrea? Sí, Entonces, pero ¿qué cosa es secreción diarrea? líquida. Ah, bueno, eso. Consistencia líquida, heces líquidas. Eso es un criterio. O sea, tú tienes una... Porque normalmente la consistencia de las heces es líquida. Normalmente no, pues no es. Entonces, si ustedes ven un paciente que dice, mira, estoy haciendo chorrito, líquido, eso es diarrea. Eso es diarrea. Pero hay otro criterio. ¿Cuál es el otro criterio? Mayor frecuencia en el número de Frecuencia. consistencias. ¿Cuánto normalmente es la frecuencia máxima normal? ¿Más de 3? Hasta 3. Es decir, tú puedes ir en un día 3 veces al baño. Y no he venido. No haciendo diarrea. No he venido en 2 haciendo semanas. evacuación líquida. Sí, por eso. Eso es apellido. Pero usualmente ya cuando vas 3 Traigo veces, vencido. tampoco lo vas a hacer formado, ¿no? Usualmente ya semiformado, como pastoso. No estaba reaccionando. Pero cosa que ya cuando empiezas a hacer más de 3, 4, 5, ya el mismo movimiento intestinal hace pues, que esa consistencia, la heces no sea formada, pues, sino ya sea medio pastoso, Termino mi cita semilíquido. porque lo termino Entonces, esta vez. Porque ustedes la vez cuando pasada no fue definen así. diarrea son dos cosas. Uno, Algo así. Estoy tratando de consistencia terminarlo. líquida y segundo, frecuencia. ¿Estamos claros? Bien. Cuando uno enfoca diarrea, o sea, estamos empezando con esto porque va a venir preguntas sobre diarrea. ¿Ya? Entonces, paciente, niño con evacuaciones líquidas, ya vamos a ver los tipos y ustedes con esos datos, es esto, lo otro que les pido. Así va a ser el examen.
Entonces, pero para eso tiene que saber qué cosa es diarrea, ¿no? Bien, lo segundo. Frente a un paciente que viene con diarrea, ¿cuál es la pregunta que ustedes más importante tienen que hacerle a ese paciente? Yo estoy haciendo la historia. A ver por aquí. ¿Qué? Ajá, si es con sangre. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque la diarrea se divide en dos grandes grupos. Disentérica y no disentérica. Disentérica es aquella que tiene moco, sangre. A veces pus. Y usualmente cuando el paciente te dice sangre, cuando dice sangre prácticamente eso probablemente sea infeccioso bacteriano. Lo primerito, infeccioso bacteriano. En cambio, si te dice que no tiene sangre, tiene un poco de moco, entonces ahí sí la cosa cambió, ¿no? Eso puede ser viral, eso puede ser tóxico, eso puede ser parasitario, eso puede ser... Ojo, un agávite. Dentro de ese disentérico, si bien es cierto, puede ser bacteriano, pero hay un parásito que puede ser que es frecuente. ¿Cuál es ese? Enterovirus. Enterovirus. Entomoebas. ¿Enterobius? Ay, no. Entomoebas solíticas era ese. Enterovirus. Entonces, Sí, era algo si a usted le dicen diarrea disentérica porque tiene moco, sangre, más que nada porque tiene sangre, piensan, eso es bacteriano y parasitario puede ser una ameba. ¿Y qué puede ser bacteriano? ¿Qué bacterias pueden producir sangre en las heces? ¿Qué bacterias? Uno, la Escherichia, pero el problema es que vamos a aprender hoy que la Escherichia coli enteral, o sea que no la uropatógena, porque hay dos grandes familias, ¿no? La Escherichia coli uropatógena, la que produce infección urinaria, y la Escherichia coli, pues la que es intestinal, que son cinco que vamos a aprender. ¿Ya? De todas maneras, ya vamos a ir mencionándolas. De manera que cuando lo veamos ya va a ser más fácil, ¿no? Hay una que es enteropatógena, hay una que es enteroagregativa, hay otra que es, pero la que nos interesa es, hay una que es enterohemolítica, hay otra que es enteroinvasiva. Entonces, esas dos Escherichia coli, la enteroinvasiva, ya, invasiva invade, esa produce sangre. Y la otra, la hemolítica, también produce sangre, pero otras cosas más, es muy particular. ¿Ya? Muy bien. O sea, no todas las Escherichia coli producen, eso es el concepto, no todas las Escherichia coli producen disentérico. Bien. Ahora, ¿qué bacterias? ¿Cuál? Shigella. Ténganlo presente. Una diarrea disentérica, Shigella. 2. Salmonella, muy bien, salmonella. Salmonella tífica, salmonella. 3. Campylobacter, Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni, no se olviden, ¿eh? 3, falta uno. No. No sé cómo se escribe. Ya luego lo corrijo. Falta uno. Yersinia enterocolítica. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Yersinia. 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 Ah, Con Y Yersinia. de yoyo. Entonces, ya están ubicándose, ¿ven? ¿Yersinia qué dice? Si el paciente Enterocoli. viene, un paciente viene con diarrea con sangre, o ese disentérico. Ajá, bacteriano. Escherichia coli, puede ser enteroinvasiva, puede ser la otra hemolítica, puede ser una Shigella, puede ser una salmonella, puede ser una Yersinia, puede ser una Campylobacter. Listo. Ahora, no es ya, van a ver, viral, tóxico, ¿ya? Yo creo que cuando ustedes se enfocan en una diarrea, la diarrea puede ser bacteriana, o sea, puede ser por microorganismos, ¿no? Bacteriana, puede ser viral, que es una de las más frecuentes, puede ser parasitaria. ¿Cuáles son los parásitos usualmente que producen más diarrea? Son dos. Como bien dijeron,
histolítica que produce la disenteriforme, y hay una que no produce disentería, pero es frecuentísima, la diarrea, en niños principalmente. Giardia. Giardia no produce sangre. Giardia, La giardiasis, pues eso es una diarrea maloliente, gasosa, ¿no? Mal olor. Dos. Y hay otras que es la tóxica, por toxinas. Es decir, como vamos a ver, hay microorganismos que liberan toxinas, ¿no? Y esa toxina es la que produce la diarrea. ¿Ya? Uno es el cólera, por ejemplo. O sea que el vibrio cólera ataca porque la bacteria del vibrio produce daño. No, es porque produce toxina. ¿Ya? Porque produce toxina. Bien, entonces están cuadrados, ¿no? Muy bien, entonces por ahí dijeron, está bien. Pero, ¿qué hay otro dato más que se produce por que es las importante toxinas. saber cuando un paciente tiene diarrea? ¿Cuál es el otro? Si existe deshidratación, Lo que pasa es que la fiebre, algunos tienen fiebre, otros tienen fiebre, ¿Qué preguntó? pero no te ayuda para si existe deshidratación o no. tampoco te ayuda. El tiempo. El ¿Cuándo? ¿Qué es tiempo, lo otro muy que bien, podría, el que tiempo. tiene que influencia en la diarrea? ¿Por qué el tiempo? Tiempo. ¿Por qué? Si es menos de 14 días, eso es aguda. Sí, diarrea. Aguda. Si es de 14 a 30 días, eso es Infecciosa. subaguda, pero lo importante es la crónica, más de 30 días. ¿Ya? Usualmente, ¿por qué es importante? Porque las causas son diferentes. Las causas son diferentes. Si uno le pregunta, paciente, 20 años, que hace una semana está con diarrea, aguda. Aguda. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Pues ahí es lo que vamos a ver. ¿Ya? Casi la gran mayoría son agudas y subagudas. En cambio, cuando es crónica, ya hay que pensar, por ejemplo, en otras enfermedades, VIH, tuberculosis, o sea, cosas diferentes, ¿no? Pero, como estamos en medicina, pues hay que saber eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, entonces con ese enfoque, eso es lo primero que tienen porque es la patología más frecuente y es lo que vamos a ver ahorita. Bien. La microbiota nosotros ya lo conocemos, lo hemos visto que la microbiota cambia de acuerdo a la edad del paciente, el estado fisiológico, la tercera edad, depende de la región, lo vimos en neuro, ¿no? Cambia. Pero aquí en gastrointestinal, ahí es donde se ve pues la importancia de la microbiota. ¿Ya? Yo siempre he dicho que, bueno, lo que todos hacemos normalmente es comer, ¿no? Desde que nos levantamos comemos. Pero comemos de todo, ¿no? Pero, ¿quién es el que recibe todo eso? Todo eso lo que uno come. El intestino, todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Esófago, estómago, intestino más que nada, el intestino delgado, ¿no? Donde se absorbe el grueso, pero una función importante es el intestino delgado, ¿no? Todos son importantes, pero una de las funciones más importantes es el intestino, porque es el que absorbe los nutrientes, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan que tengan dañado el intestino. Y que todos los días sigan comiendo. Nosotros hemos aprendido algo, ¿no? De que cuando hablamos de la inmunidad, las barreras, por ejemplo la piel, ¿cuál es el requisito? Que tiene que estar intacta, indemne, ¿no es cierto? Porque aquí hay patógenos, ¿no es cierto? Donde está filococo, donde está aftococo. Tú te haces una herida, si no te cura, ¿qué pasa? Se Te infecta. infecta. ¿Y cuál es el germen más probable ahí? No, ¿Cuál es? Staphylococcus aureus. Pregunta examen. Ustedes tienen una herida de piel
y lo van a ver en el microscopio. ¿Qué cosa es lo que van a observar en el microscopio? Esa pregunta es examen porque esta segunda parte viene infecciones de piel, así que estamos adelantando. ¿Qué van a ver? ¿Qué se verá en el microscopio? Claro, pues o sea, tú tienes una herida, tomas una muestra, lo ves en el microscopio. ¿Qué es lo que vas a ver en el microscopio? Lógicamente que tienes que pensar que te están preguntando sobre el microorganismo, ¿no? No vas a pensar que están preguntando otra cosa. ¿Cuál es la respuesta? Sí lo dijo eso, ¿no? Sí lo Siempre- dijo. siempre lo pregunta. ¿Cuál es la microbiota más importante de la piel? ¿Cuál? No me acuerdo. Miren, no se olviden. ¿Por qué se confunden? Sí lo dijo. Le acabo de decir lo mismo. Si ustedes por ahí me dijeron estafilococo, ¿no es cierto? Puede ser estreptococo. No, lo que tienen que decir, ¿qué cosa es lo que vas a ver en un gran, en una coloración gran? Un coco gran positivo. Esa es la respuesta. ¿En serio? No se hagan, tienen que pensar sencilla, o sea, simple. Un coco gran positivo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ustedes ven en un gran? No ven la coloración gran, la bacteria, y no ven la forma. Ustedes en el gran solamente ven dos cosas: el color de la bacteria y la forma. Por eso cada vez que te pregunten qué vas a ver en la coloración gran, tú tienes que decir, ¿de qué color? ¿Gran positivo o gran negativo? ¿Y qué forma Había tiene? dicho gran. Coco o bacilo. Yo escuché microscopio. Eso. Pero tiene que responder dos cosas. ¿Quedó claro? Yo le pregunto, en una muestra de orina, a la coloración gran, en una infección, ¿qué cosa es lo que van a ver? En una muestra de orina, coloración gran. Primero, ¿qué tienen que pensar? Primero, el primer pensamiento que tienen que tener. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente causante de infección urinaria? ¿Cuál es? Escherichia coli. ¿Qué es la Escherichia coli? Es un bacilo gran negativo. Entonces, ¿qué vas a contestar? Bacilo gran negativo. Es una neumonía intrahospitalaria. Neumonía intrahospitalaria. Paciente que empezamos una neumonía intrahospitalaria. Se le hace una secreción bronquial y se le observa en una coloración gran. En una coloración gran. ¿Ya? Claro, ahorita no te voy a decir cuál es, porque si estás pensando en una neumonía intrahospitalaria, ahí sí puede ser un coco. Si es un coco, ¿cuál es más probable que sea? Si es intrahospitalaria. Si es un coco gran positivo, salió un coco gran positivo, ¿cuál es el más probable? En neumonía intrahospitalaria. Y te ponen ahí neumococo, Klebsiella, Haemophilus, Mycoplasma, estafilococo. ¿Cuál es? ¿Neumococo o hemófilos? No, neumococo. Neumococo. Voy a repetir. Neumococo o hemófilos. Eso viene porque ya hicimos respiratorio. Paciente, una neumonía intrahospitalaria. Se le hace Micoplasma una no es. secreción bronquial y se observan cocos gran positivos. ¿Ya? Cocobacilos no está muy bien definido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera opción? Te pone Streptococcus pneumoniae, te pone Streptococcus epidermidis, te pone Staphylococcus aureus, te pone Streptococcus mutans. ¿Cuál es? Aureus. Aureus. Recuerden que neumonía intrahospitalaria, el coco más frecuente es el aureus. Siempre cuando le vamos a preguntar es de lo más frecuente. Y la coloración gran es justamente para que ustedes identifiquen dos cosas, ¿no? El color y la forma.
La otra cosa que les van a preguntar es, por ejemplo, si estás pensando en una neumonía por influenza, ¿cuál es el procedimiento que vas a realizar? Es decir, ¿cuál es la muestra? ¿De dónde vas a tomar la muestra? Para influenza. Nasofaringios, ¿Cómo se llama eso? secreción nasofaringea. Hisopado. Hisopado. O sea, tienes que colocar bien para que te vaya completo. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Bien, entonces, ¿estábamos aquí? Del tejido, del tejido, En la microbiota. Estamos en la microbiota. Sí, ¿y dónde me he ido? ¿Por qué me he ido hasta allá? Ya, entonces, estamos hablando de la microbiota. Lo que pasa es que hay que aprovechar y pues todas las posibles preguntas para que ustedes... Entonces, esto es lo que le decía, ¿no? Debajo de la mucosa intestinal, pues está el sistema linfático, pero distribuido en tejido o en ganglios o en las famosas placas de Peyer. Esos son linfocitos. ¿Ya? Y ahí está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Eso hay en todo tejido. Entonces, ¿qué pasa? Viene un antígeno y ahí está la microbiota. Viene un antígeno, entonces siempre que le van a salir adelante va a ser, dependiendo, las células presentan el antígeno, lo van a reconocer, si es inmunidad adaptativa, si es célula presenta el antígeno, o sea, en el examen, ¿ya? Y eso lo va a llevar hacia dónde, hacia el ganglio, pero como no hay ganglio, puede llevarlo a la placa de Peyer, ¿ya? Que está ahí, y ahí lo hace reconocer con el CD4 knife, lo activa, CD4 activado, viene TH1, TH2, TH17. Así, eso es. Si es una bacteria, pues ¿cuál se activará? TH1. ¿No? Si es un parásito, se activará TH2. Si es un proceso inflamatorio, por ejemplo, autoinmune, por ejemplo, pues una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, TH17. Entonces, todos tienen una explicación. ¿Ya? Eso es para que sepan. Crohn está hecho. Bien. Crohn está hecho. Pero eso funciona así. Pero imagínense que tenga un hueco. Que esté malo el tejido. Entonces todo lo que uno ingiere, lo que uno entra por aquí. Entonces todo este sistema, ¿qué pasa? Pues está que continuamente es como que si pues lo dispararan continuamente, se defiende. ¿Por qué entrar? Me voy para acá, me voy para allá, hasta que se vuelve loco. Se volvió loco el sistema inmune del huésped, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. ¿Ya? Hay una teoría que dice que todo empieza por ahí. ¿Ya? Y es lo que uno cómo está llegando a saber aquí, eso por la microbiota. Cuando uno ha estudiado la microbiota, pues se ha visto que muchas enfermedades empiezan así. Las autoinmunes, la obesidad, ¿ya? Por una alteración a ese nivel. Por eso es que actualmente el intestino está considerado un órgano muy importante. Muy importante. Por eso que uno habla de eje de intestino-pulmón, intestino-cerebro, intestino-riñón, intestino-hueso, o sea, con todos. ¿Ya? Esto es lo nuevo. Ustedes entran y microbiota es microbiota, ¿no? Y uno ya está aprendiendo a mejorar la microbiota y mejoran ciertas patologías. Al menos, que normalmente con medicamentos no lo mejoras. ¿Ya? Es interesante la función a nivel intestinal, la función inmune, la función de la microbiota del intestino. Ustedes tienen en los seminarios bastante literatura que se le ha colocado sobre eso, bastante, para que puedan leer. Ahora, el problema es que lo lean, ¿no? Bien, entonces vean cómo hay muchas
Una de ellas es la célula de Paret, ¿no? Que forman pues sustancias contra los microorganismos. Esto es para conocimiento, esto no se le va a preguntar, porque esto es para que ustedes lo lean, para que lo lean, lo revisen. ¿Ven? Ahí están las células de Paret, ¿ya? Las alfa-defensinas, ¿no? Las lectinas, las beta-defensinas, que son prácticamente péptidos antimicrobianos que se sintetizan a nivel y que justamente lo que hacen es enfrentar y evitar que los patógenos pues dañen. ¿Ya? Bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando hay una disbiosis? Ya saben qué cosa es una disbiosis. La disbiosis es pues, una alteración de la microbiota, ¿no? Entonces se produce la enfermedad. Entonces, esto sí lo tienen que saber. Esto sí le estoy diciendo. Grábense. Ya no sé cómo se los voy a decir. ¿Se acuerdan que les dije que se grabaran las citoquinas? Y nadie me paró pelota. Que va a preguntar eso. Que al final de cuentas casi todos fallaron en eso. Casi todos fallaron en eso. Pero ahora le estoy diciendo que va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque está el resumen de todo. Aquí está todos los microorganismos que producen diarrea. Aquí está si la diarrea es acuosa o es enteriforme. Aquí está el mecanismo. Entonces, usualmente aquí la pregunta es, marque cuál es la verdadera, o te pone una relación, relacionar. Claro, hay un poco con él. Bueno, ¿qué más le voy a decir lo que le va a preguntar? Ya le estoy diciendo lo que viene. Bien, entonces, por ahí alguien comentó la Escherichia coli. Sí, recuerden que la Escherichia coli son dos grandes grupos. La uropatógena, la que produce infección urinaria, y la otra es la gastrointestinal, que son 5. Aquí están las 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son? La enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica y la enteroagregativa. ¿Ya? Son 5. ¿Qué cosa es lo que tienen que diferenciar? ¿Qué cosa es lo que tienen que diferenciar? Que hay dos que producen sangre. Hay dos, estas dos, la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. En cambio, la de estas tres, la agregativa, la enteropatógena, la enteroagregativa, es diarrea acuosa, no es disentérica, no. Acuosa, acuosa, acuosa. Porque te va a venir un caso clínico donde dice niñito de tantos años con diarrea y que tiene sangre. Sangre. No vas a pensar ya en los 5, ¿no? ¿En qué vas a pensar? En dos. Las dos. Efectiva y la... Ahora, si te dice que el niñito diarrea y no tiene sangre, pues en las otras vas a tres. pensar en esta o esta. Por eso son datos que están en la historia. Profesor, las que están resaltadas serían las más frecuentes, ¿verdad? ¿O me equivoco? No. O solo es porque está abajo, creo. No, lo que pasa es que no No le doy alguien bola. no acertó, no. Haz lo que te estoy diciendo, haz. La forma como te estoy enfocando. ¿Ya? De las Escherichia coli, concéntrate en estas dos. Disentéricas. Disentería y también este produce sangre. Acá pone acuosa, sí, pero produce sangre. Sangre. Y las otras son acuosas. ¿Qué cosa? Otra cosa importante. De esas 5, hay una que produce el síndrome urémico hemolítico. Es la Es Escherichia la coli. enterohemorrágica. Es la única que produce síndrome urémico hemolítico. ¿Qué cosa es el síndrome urémico hemolítico? Esta enterohemorrágica tiene una toxina que se llama BT1 o BT2, verotoxina. Es muy similar a la toxina que tiene la Shigella. Vean, Shigella, Shigella. Igual, ¿eh? ¿Y qué cosa hace esa toxina? Esa toxina lo que hace es dos cosas. Uno, se acumula dentro del vaso sanguíneo,
dentro del vaso sanguíneo y hace agregar a los glóbulos rojos de un vaso sanguíneo Agregación plaquetaria. y se forman trombos. De manera que los glóbulos rojos tratan de pasar y otros se destruyen. Por eso es hemolítico. ¿Cómo se llama eso? Una hemólisis microangiopática. Se destruyen microangiopáticas dentro del vaso sanguíneo. Las iniciales son síndrome urémico hemolítico. ¿Y por qué urémico? Urémico porque también en el riñón, como hay pequeños vasitos, estos en el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, eso se llama uremia. ¿Por qué? Porque normalmente la urea tiene que eliminarse con la orina. Pero como no funciona el riñón, que se hace la función excretora, la urea aumenta. ¿Cómo se llama eso? Uremia. Cuando ustedes escuchen uremia, quiere decir que el riñón está funcionando mal. Está funcionando mal. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que aprender de esto? Bueno, que de las Escherichia coli que van a ver, que son 5, las gastrointestinales, 2 producen sangre. Y de esas 2, una produce urémico, síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo te puede venir el caso de urémico hemolítico? Niñito de 2 años, quien hace 5 días estaba resfriado, luego comió en la calle, te puedo decir, y a los 3 días viene con diarrea líquida, luego lo llevan a la consulta y le encuentran, refiere que hace un día está con sangre, diarrea con sangre, y le hacen los exámenes y la hemoglobina está en 5, en 6. Anemia. ¿No? ¿Ya? Entonces, y pues encuentran una alteración de la función renal. Entonces, anemia, función renal alterada, diarrea con sangre, pues la primera posibilidad es que sea esto, ¿no? Un síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? Porque es más frecuente en niñitos. En niñitos. Ya. Bien. El resto da una disentería acuosa. Acuosa. Son los clásicos. Pues se resfría y tiene diarrea. Entonces puede ser. O de aquí es interesante. La enterotoxigénica, recuerden que es la famosa diarrea del viajero. Es, por ejemplo, cuando uno va a otro sitio, a otro país, o te vas a otra ciudad, pues comes y pues te cae mal, te vienes en diarrea, es porque pues probablemente hubo una Escherichia coli con su toxina, pues te produjo la diarrea con la toxina. Entonces, la enterotoxigénica es la diarrea del viajero. La diarrea del viajero. Bien, ¿qué más? Bien, eso es lo más importante de las Escherichia coli. Ahora, las bacterias más frecuentes que producen diarrea son Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Son 4. Son 4. Las 4 producen diarrea, diarrea con sangre. Las 4 producen diarrea con sangre. ¿Ya? ¿Cómo la diferencio?
Si a ti te colocan paciente que hace 5 días está con diarrea con sangre, trabaja en la calle, come en la calle, la primera posibilidad por lo agudo es Salmonella. Shigella. Es Shigella. Shigella es agudo. Agudo. Estas tres, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, usualmente es subagudo. 15 días, con esa historia. ¿Ya? También. Y efectos sistémicos. Los tres tienen efectos sistémicos, es decir, producen fiebre, malestar general, dolor de cabeza, efectos sistémicos. En cambio, Shigella es diarrea. ¿Ya? Y agudo. Agudo. ¿Ya? Entonces, estos tres es diarrea con sangre, subagudo, efectos sistémicos. Bien. Cólera y difficile. Bueno, los dos producen diarrea acuosa, no produce sangre, ¿ya? Pero usualmente, ¿cuándo sospechas el difícil? Es un paciente que está hospitalizado. Un paciente que está hospitalizado, que ha recibido antibiótico, por lo tanto le barrieron la microbiota y pues el Clostridium que está esperando el momento, pum, se metió y diarrea por toxinas. Eso es diarrea sin sangre, sin sangre. Y vibrio cólera, ustedes ya saben, vibrio cólera también es por toxina, no es sanguinolenta, es líquida. ¿Cuál es el virus más frecuentemente que produce diarrea? Hay uno, Rotavirus. el rotavirus. Y también es acuoso. Usualmente pues eso es en niñitos, Y finalmente parásitos, le dije que habían dos. Entamoeba estolítica y Giardia. Giardia y entamoeba estolítica. Giardia es acuoso, frecuente en niños, usualmente es grasoso esa diarrea con mal olor. Y entamoeba que sí es disentérico, con moco, sangre. ¿Ya? Por eso es que esa tabla es muy importante. Que se lo aprendan. ¿Ya? Porque rápidamente se lo saben y cuando le ven el caso, ustedes lo que hacen es ubicar el dato y según eso, pues, saben de qué se va a tratar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hechos? ¿Quedó claro o no quedó claro? Para volver a explicar. Todo claro, pues. ¿Ah? Todo claro. Todo claro. Pero. Bien. Dime. Sí me quedó claro, pero cuando tiene infecciones gastrointestinales, ya es diarrea, hizo un usuario de pañal, habitualmente le toman una muestra de orina, bueno, en mujeres habitualmente, y sale también E. coli positivo. Bueno, en algunos casos, no es habitualmente, sale E. Ya, coli ¿cuál es la positivo. pregunta? Lo que quiero saber es si usted dice que son 12 colis distintos, ¿no? Uno para la vía urinaria y uno para la vía intestinal, ¿sí? No, pero el origen es el mismo. El mismo. ¿De dónde sale ese coli uropatógeno? Claro. Intestinal. Por esa razón que uno siempre le enseña a las mujeres desde que son chiquitos para que se limpien no de atrás hacia adelante, Sino de adelante para atrás. sino de adelante Para hacia atrás. Porque si la mujer se empieza a hacer su higiene de atrás hacia adelante, todo lo gran negativo, donde está Escherichia coli está en el intestino. Es la misma. Lo que pasa es que unos se quedaron gastrointestinal y el otro le gustó pues vías urinarias. Pero definitivamente el mecanismo es diferente, o sea, en realidad son diferentes. Son diferentes porque, como van a ver, la Escherichia coli uropatógena no le gusta estar en el intestino, sale, va hacia las vías urinarias, entra por la uretra y es como el hombre araña, la mujer araña, vía ascendente, cosa que ninguna de estas lo hacen, lo que hemos visto. Ese es puro diarrea por toxinas.
O sea, Claro. sí son diferentes, ¿Cómo que la o sea, si vamos a eso, pero tienen el mismo origen intestinal. No sé si quedó claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todas las bacterias causan diarrea intestinal. ¿Cómo? Todas las bacterias mencionadas causan diarrea intestinal. Vamos atrás. Que había uno que decía toxinas. Echerichia coliae toxigénica, sí por toxinas. Tiene dos, termolábil y termostable. Sí por toxinas. Enteropatógena, no por toxinas. Buena pregunta, porque esa va a ser la pregunta. Se la quitaste, está bien, esa va a ser la pregunta. No es por toxinas. Ya van a ver el mecanismo. Enteroinvasiva. No es por toxina, porque invade, destruye. Plasmina. Enterohemolítica, sí es por toxina. Y la enteroagregativa, también por toxina. Entonces, no todas son por toxinas. Tienen que fijarse porque puede haber una pregunta. De las siguientes bacterias, una no es por toxina. Y te coloco enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroagregativa, enteroinvasiva. ¿Cuál no es? ¿Cuál no es por toxina? ¿De las que he mencionado? La enteroinvasiva. Por eso es que este cuadrito es importante. Salen varias preguntas, diferentes formas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Pero están entendiendo? Ya. Ahora, ¿cuáles son las bacterias más importantes a nivel gastrointestinal? Son las llamadas enterobacterias. Así se les llama, las enterobacterias. ¿Y cómo se ve a la coloración gran las enterobacterias? Como gram negativos. Bacilos gram negativos. Entonces, si tú tienes una apendicitis, Julio, Díaz, tienes una apendicitis y tienes que usar un antibiótico, no te voy a preguntar sobre el antibiótico, sino contra qué bacterias tienes que indicar. Igualmente las bacterias que pueden estar cercanas al intestino, o sea, ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? la Escherichia coli, ¿Cómo se llaman? o sea, las enterales, sobre todo, ¿no? Las enterobacterias. O sea, esas son. Todo lo que es abdomen es gram negativo. Vesícula, gram negativo. Intestino, gram negativo. Ya intestino grueso, ya cambia la cosa porque ya hay anaerobios. Porque ya hay bacterias, bastantes bacterias. Pero en el resto. Entonces, ahora, si tú quieres cubrir todo esto, gram negativos y anaerobios. ¿Ya? Por las bacterias que están en el intestino grueso. O sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros con ustedes? De que ustedes conozcan lo práctico, porque esto les va a servir. O sea, es decir, quizá ahorita ustedes no lo ven, pero ya les falta poco, ya van a estar en el hospital, ya van a conocer enfermedades, y ahí se van a recordar de esto, ¿no? Porque eso les van a preguntar. Eso ya tienen que saber. ¿Ya? Una infección respiratoria, una neumonía, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Una infección urinaria, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Una infección intraabdominal, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? ¿Por qué? Porque tienen que tratarlo. Ya cuando lleven, bueno, ya llevar un fármaco, lo deberían saber, pero bueno, ya en medicina uno le va a decir, usa tal antibiótico, pero al menos tienen que saber que el microorganismo es el que está, ¿no? No todavía.
O sea, ese es el objetivo de microbiología. ¿Ya? Y lo otro es cómo lo diagnostico ese microorganismo. ¿Ya? Por eso insistimos en el GRAN, en los cultivos, el antibiograma, todo esto, pues las pruebas diagnósticas, PCR. Eso es. Y eso es lo que viene en el segundo examen. ¿Ya? Sí, alguien dijo que el segundo examen es más complejo, pero por eso es que estamos tratando de enseñarles de esa forma, porque si te pongo a enseñar el PPT y después te voy a preguntar, o sea, va a pasar lo que pasó en el primer examen, ¿no? Entonces, mejor les pregunto, así como estamos, van entrenándose y a la hora del examen es más sencillo. ¿No les parece o no? ¿Qué opinan? Sí. Ya. Entonces, bien. Entonces, los gran negativos son a nivel intraabdominal. Ya, peritonitis, apendicitis, colecistitis, tiene que pensar en gran negativo. En gran negativo. Entonces, estos son los gran negativos, ¿no? Las enterobacterias. ¿Ya? Y como todo gran negativo, ustedes ya saben la característica de un gran negativo, de una bacteria gran negativa, ¿no? El elemento más importante es un lipopolisacárido, que está en la pared celular. Este lipopolisacario tiene el antígeno somático O, el lípido A. Aquí está. Este es el lipopolisacárido. Esa es la característica de un, aquí lo van a ver en la figura. Aquí está. ¿No? El antígeno O, que es el lipopolisacárido, el antígeno H, usualmente que es el flagelo, y el antígeno K, aquel que tiene cápsula. Ahora, no todos tienen flagelo, no todos tienen cápsula, ¿ya? Pero sí la mayoría tiene el antígeno O, que está rodeándolo. Y todas las bacterias gram negativas tienen su lipopolisacárido, porque eso es lo que los caracteriza. ¿El gram positivo tiene lipopolisacárido? No, no tiene lipopolisacárido. Ácido teicoico. ¿Verdad? Tendría ácido teicoico, creo. Teicoico y lipoteicoico, ¿no? Pero teicoico. Bien. Entonces ahí están las enfermedades diarreicas. Y a partir de los cuadros gastrointestinales, pues se puede producir pues, cuadros sépticos, ¿no? Peritonitis. Y pues uno habla sepsis, punto de partida gastrointestinal. Eso es muy frecuente en los adultos mayores, en los niñitos, Yo. ¿ya? Sí, lo sufrí. Rápidamente se descompensan, rápidamente se deshidratan, rápidamente se pueden morir. ¿Ya? ¿Y quiénes son los responsables? Las enterobacterias, es decir, los bacilos gram negativos. Entonces aquí están un gran grupo que son las familias de la Escherichia coli. Los 5 que hemos visto. No sé muy bien, pero ya vamos a ver ahorita. Algunos datos importantes, por ejemplo, la enteropatógena. Pregunta, ¿la enteropatógena produce toxina? No. No se olviden, ¿eh? La enteropatógena no produce diarrea por toxina. Ojo, aquí está grande. Entonces, ¿cómo produce diarrea? Un mecanismo bien interesante. Llega, se une a la pared del enterocito y ¿qué cosa hace? Hace como una especie de... empieza a jalar. Jalar y empieza a hacer desaparecer las vellosidades. ¿Cómo se llama eso? Anclaje o borramiento. Por aquí está. Ajá, anclaje o borramiento. ¿Ya? Anclaje o borramiento. Tiene un receptor TIP
y tiene pues su esto que es la vitamina. El vitamina se une al TIP y ahí empieza a jalar. ¿Qué cosa hace jalando? Hace desaparecer las velocidades. Entonces, si no hay velocidades, ¿qué pasa con el enterocito? No absorbe, pues. No absorbe. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Anclaje-borramiento. Entonces, el mecanismo anclaje-borramiento es característico de, te pone Escherichia coli enteroinvasiva, la enteroagregativa, de la Shigella. La respuesta es del enteropatógeno. Porque es la única. Y ojo, es a nivel del intestino delgado. Del intestino delgado. ¿Qué tipo de diarrea produce la Escherichia coli enteropatógena? ¿Disentérica o acuosa? Acuosa. 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 ¿Está claro? Bien. Seguimos con otra. La enterotoxigénica. Subimos nombre, enterotoxigénica. ¿Produce toxinas? Sí. Tiene dos toxinas, la termolábil y la termostable. ¿Ya? Que la termolábil es semejante a la toxina del cólera. ¿Ya? Este es dependiente del GMP. Este es del AMP. Es la famosa diarrea del viajero. Esta es pregunta de examen. La diarrea del viajero es producida por la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Es una diarrea disentérica? No. La diarrea secretora acuosa. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa hace esta toxina? Lo que hace es, ya sea por la termolábil o la termoestable, lo que hace es estimular el sistema, en este caso, el GMP, esa es la B. ¿Ya? Y este es el otro, este es el AMP. Estos son dos, GMP, AMP. Este es GMP y la termolábil es AMP. Aquí está. GMP, AMP. Pero al final de cuentas, las dos, ¿qué cosa hacen? Sacar líquido. Normalmente, el enterocito tiene la función de ¿qué? De absorción. O sea, normalmente este sistema, ¿qué hace? Absorber líquido. Porque la función del enterocito es absorber. Pero ¿qué pasa con esta toxina? Esta toxina revierte lo contrario. En vez de absorber, lo que hace es secreta, que pierda. O sea, hace que funcione al contrario. Bota. Por eso que es una diarrea secretora. Y lógicamente produce diarrea. Ahora, ¿hay moco sangre? No hay moco sangre. ¿Por qué no hay moco sangre? Porque no está destruyendo al enterocito. ¿No lo destruye? No lo destruye. Por esa razón no hay moco sangre. En la otra tampoco había moco sangre. Aquí tampoco hay, porque tampoco está destruyendo el enterocito. Lo está deformando, es otra cosa, ¿no? Pero no, o sea, no tiene moco sangre. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. En cambio, esta es la última, la enteroagregativa, que tampoco produce sangre. ¿Por qué? Aquí el mecanismo es diferente. ¿Ya? Entonces aquí hay adhesión, es decir, aquí la toxina, sí hay toxinas, aquí, pero ¿qué cosa hacen estas toxinas? Las toxinas lo que hacen es inflaman, y el moco que está aquí, porque acá hay moco, hacen que y todo el proceso inflamatorio encima. O sea, no te dañan el enterocito, sino que el moco te lo ponen así, como un sándwich. Entonces, si tú llenas de moco, ¿vas a poder absorber?
No. Por eso se llama agregativa, porque agrega. Por eso es agregativa. Entonces, como ladrillos apilados, ¿eh? Es una gran cosa también. En cambio, ya vienen las dos que sí producen sangre, producen inflamación. Uno es la enterohemorrágica. Esta presten la atención porque esta viene en el examen, ¿no? La enterohemorrágica. Aquí ven pues de que sí tiene una toxina, la veotoxina, ¿ya? Que también se llama la toxina Shiga. Ahí está. Esa toxina tiene la particularidad de que unirse a los vasos sanguíneos y también al riñón. Entonces miren cómo se une y hace que los glóbulos rojos se junten, se agreguen y después con lo que están pasando, los que están libres tratan de pasar y se destrozan. Por eso se llama anemia hemolítica microangiopática, porque miren cómo se destrozan. Porque tapan pues la luz del vaso. Y a nivel de riñón, igual, tapan la luz, el riñón deja de funcionar, uremia, pues. Síndrome urémico hemolítico. Eso es lo que tienen que saber. ¿Cuál es el serotipo más común? También tienen trombocitopenia, claro, porque las plaquetas también se dañan, pues, se destruyen. Hay uremia, hay anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. El serotipo más común son estos dos. El 0,157H7 y el 0,104H4. No, eso no es brutal. Antes se preguntaba eso, pero no. Mucho. Es decir, no todos los serotipos de Escherichia coli enteromorrágica producen el síndrome urémico hemolítico. Estos serotipos son los que más producen eso. Profesor, serotipo es como decir subtipo o algo así. Exacto. Qué frío tengo. Hace frío, sí. Me duelen mis ojos. Y finalmente la enteroinvasiva. La enteroinvasiva. Es que estoy sin lentes. Te duele más así que a mí, creo que yo estoy enfermo. ¿No ves mis ojos tan rojos? No, están blancos. ¿Así? Sí. ¿Por qué están lagrimeando? Porque te arde, porque quizás necesitas lágrimas artificiales. Y porque estás Ya, la haciendo esfuerzo. enteroinvasiva, Tengo lentes, necesito mis lentes. como su mismo nombre indica, pues ya esta es ¿Por qué no te compraste tus una lentes? Escherichia coli ¿Por qué no te agresiva. compraste tus lentes? Invade, tienes enzimas, ¿ya? Entonces pues lisa, se multiplica, destruye, inflama, ya pues, y estos son los serotipos, como una shigella, causa sangre, moco y sangre. ¿Quedó claro? ¿Sí? Shigella usualmente es agudo, shigella es agudo. Tú comes menos de 5 días y ya estás con diarrea, con moco y sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una toxina. La toxina Shiga, ¿no? Y produce una disentería bacteriana. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Pues la toxina. Pues la toxina lo que hace es un proceso inflamatorio, pero eso sí produce un proceso inflamatorio. No solamente que saca líquido, como han visto. Hay toxinas que solamente pues sacan líquido, pero no, esta toxina produce inflamación, saca líquido y produce inflamación. ¿Ah? O sea, estimula al sistema inmune, ¿no? Innato. Miren, ¿ves? Entonces, paciente, por ejemplo, paciente varón, 15 años, come en la calle, hace 5 días, presenta diarrea líquida 5 o 6 veces por día con moco y sangre, hace 5 días, ¿no? Entonces, se obtiene una muestra, pero entonces, usualmente, escuchen algo, usualmente, cuando hay una diarrea,
no se pide coloración gran. No se pide coloración gran. Si uno le pregunta qué examen le vas a pedir, le tiene que decir, eso se llama leucocitos en heces. ¿Ya? Leucocitos en heces. ¿Por qué? ¿Por qué leucocitos en heces? ¿Ya? Para ver si hay sangre, presencia de sangre en la diarrea. Porque usualmente a ti te interesa es saber qué tipo de célula es la que tiene esa diarrea. Claro, tú miras, pero ¿y por qué no hago un gran? Pues? Claro, pero un gran vas a encontrar un poco de bacilos gram negativos. Sí. Puede ser un Escherichia coli, puede ser un proteo, una Klebsiella, puede ser, ¿no? Pero en una reacción leucocitaria tú divides y puede aumentar los polimorfos nucleares o puede aumentar los monocitos. Si aumentan los polimorfos nucleares, eso es bacteriano. Si aumentan los linfocitos o monocitos, eso es viral. Viral. O por toxinas. Sí, viene el examen. ¿Entendieron? Viene el examen. ¿Ah? También eso viene en el examen. ¿Qué? Esa parte también viene en el examen. Claro. O sea, tú vas a te va a pedir una reacción, una diarrea, y tú dices, ¿qué examen de elección van a pedir? Reacción inflamatoria en heces. Esa es la respuesta. No es gran, ¿eh? Gran en heces no. En diarrea no. ¿Lo estoy escuchando? Es reacción inflamatoria en heces. Ya le estoy explicando por qué. Para ver si hay predominancia de los leucocitos o predominancia de los monocitos. ¿Por qué? Porque una diarrea puede ser por virus, por bacterias, por eso. Si tú encuentras una elevación de polimorfos nucleares, tú vas a pensar, oye, eso puede ser cualquier bacteria, eso puede ser TB, eso puede ser entamoeba histolítica. Ahora, si es aumento de monocitos o linfocitos, eso puede ser viral, eso puede ser toxina. Porque han visto que hay una diarrea por toxina. ¿Ya? Y si, por ejemplo, sale 80% de polimorfos nucleares, 15% de monocitos, ¿qué medio de cultivo le solicitan? ¿Qué medio de cultivo? Porque esa va a ser la otra pregunta, la siguiente pregunta. Si es células a predominio de polimorfos nucleares, ¿qué medio de cultivo le van a pedir? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es este. Ajá, tengo una diarrea. Bien. Le pedí una reacción inflamatoria en heces. Ajá. Le salió aumento de polimorfos nucleares. Ajá. ¿Cuál es la primera posibilidad? Bacteriano. Ajá. ¿Qué puede ser entonces? Si es bacteriano, ¿qué cosa hay ahí? En ese, ¿qué hay? ¿Qué hay? Bacilo gram negativo. Entonces, ¿qué medio de cultivo le voy a pedir para bacilo gram negativo? Macón. Concay. Macón. Macón. Sí. Claro. Ahí está. ¿Cómo les cuesta razonar a ustedes? Y medicina es eso, ¿no? Medicina es eso, para que sepan. Que yo me perdí los meses. Yo falté esa clase. ¿Ustedes van a ser médicos? ¿Ah? ¿Por ¿Por qué están estudiando? No sé. ¿Ah? Su rayo, abajo su rayo. ¿Esto es medicina? Esto es medicina. Por si no se lo han dicho. Esto es medicina.
Por eso Y es mejor que lo vayan sabiendo desde ahora, Pensar. para que sea más fácil. ¿Por qué fue? Ya, mientras más temprano estén orientados, pues, se animan más o se desaniman, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Porque, ¿para qué perder tiempo? Dime. ¿Qué fue eso? Para detectar ¿No está mal? bueno, Sí, sí, pero más que todo se encuentra En todo caso, No, No, en todo caso- ese es el leucocita semesa. no, esa es la manera Pero de no es- Te pensar. preguntan, ¿pero toxina o No. toxina G? Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Entonces, Eso es. Eso no se pero olvide, ese por frente a los una polígonos diarrea, nucleares da la inclinación que es ya bacteriana. ¿Y ustedes, cuál es si el es bacteriano bacteriana, que da más dicen que eso es todo? un grane, Más que un bacilo todo graneo. en el estómago. Entonces, es ¿qué ácido medio gran cultivo le va a negativo, pedir? y por ende es bacteria Macón, Macón. ¿Qué te va a pegar? Ahora, claro, eso lo aprendieron, por eso me decía, no viene nada de la primera parte. Es que aquí no te puedo decir eso, te voy a mentir si te digo que no te voy a preguntar de la primera parte. Porque como son casos, entonces vienen cosas de la primera parte. Pero ¿qué cosa es lo que más viene? Es diagnóstico, es decir, lo que se ha estudiado en pruebas diagnósticas, medios de cultivo, porque se asume que eso ustedes ya tienen que saber. Pero otra cosa no. Pruebas bioquímicas, si bien. O sea, diagnóstico. Si no, ¿cómo ya van a diagnosticar los casos clínicos? Con el guidio. ¿Ah? El guidio. Gideon. El Gideon lo tiene que tener aquí. La vieja conocida. Bien. Otra bacteria que pues nos causó problemas fue cólera. Cólera. Vibrio. El virus cólera a una coloración gran, ¿cómo se ve? Una coloración gran. No, pero la coloración gran, ¿cómo se ve? Bacilo gran negativo. Bacilo gran negativo. Sí, es media luna, pero es bacilo gran negativo a la coloración gran. No se olviden, bacilo gran negativo. ¿Por qué es importante el vibrio cólera? Recuerden que hay tres: el cólera, el parahemolíticos y el bulnífico. ¿Cuál es el más importante? El cólera. Este es el más importante. Qué abuso. Ya ustedes han visto lo que ocasionó en nuestro país, ¿no? Las muertes que ocasionó. Porque este es terrible. 80. Tiene una toxina que lo que hace es pues igual que vimos con la del viajero. ¿Qué cosa hacía el viajero? Lo que hacía era pues alterar el sistema de absorción del enterocito y en vez de absorber lo que hacía era botar. Pero si la enterotoxigénica actúa a una velocidad de 10, este es de 500. O sea, en 24 horas te puede matar. Porque te deshidrata, y eso es lo que pasó. Imagínate que es tanto que la famosa, el color de las heces en cólera es llamado en color de arroz, ¿no? Blanco. Porque normalmente, ¿qué cosa le da el color a las heces? ¿Alimento? Un derivado de la bilirrubina. Muy bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estercobilina. No se olviden, eso es lo que le da la coloración. ¿Ya? Le da la coloración a las heces. Pero es tanta la diarrea que prácticamente ya no le da chance, porque recuerden que eso llega con la bilis al intestino. Entonces, de que sale blanca las heces.
como en arroz. Y el paciente, pues, los pacientes que se murieron rápido, pero no le prestaron ayuda. ¿Ya? Hay dos cepas de cólera, que es el clásica y el TOR. Clásica y el TOR. ¿Ya? Entonces, aquí está relacionado con la ingesta de pescado, ¿no? Mariscos, ¿no? Está relacionado con la ingesta de mariscos. Este cuadrito es interesante. Esto lo que quiero que aprendan es esto. ¿Por qué? Porque el libro cólera, ¿ya? Miren, hay 0 grupos, ¿ya? Este grupo es el más importante. El 0,1 y el 0,139. El 0,1 es el biotipo clásico y el TOR. El serotipo sobrado, el nada, el total. Claro, esto no voy a preguntar. Pero el serotipo 0,01 es el clásico y el TOR. Son los dos más importantes biotipos. Es el virulento. Ahí está, ¿ves? Vibrocólera 0,1. Se refiere a él, 0 grupo. 0,1. Es el serogrupo virulento y epidémico por excelencia. El 0,1. Y ese serogrupo 0,1 se divide en dos biotipos, clásico y el TOR. De todas maneras, todos estos aquí son las que producen cólera. En cambio, este no producen cólera. O sea, no son patógenos. ¿Cuál es el mecanismo semejante a la Escherichia coli enterotoxigénica? Estimulan el AMP cíclico y hace que para afuera, líquido para afuera. Miren ese color blanco. El color rojo. Y miren esa de tanto que secreta, pues las velocidades pues quedan ya pues prácticamente se pierden. El otro que hay que tener en cuenta, como hemos dicho, es el Campylobacter. Ya hemos dicho que produce diarrea disenteriforme, con sangre, usualmente no es agudo, es subagudo, ¿no? Produce síntomas sistémicos, ciclos sistémicos, ¿ya? El más importante es el yeyuri, ¿ya? Eso es lo más importante. Doctor, Dime. ¿a qué se refiere como que produce una enfermedad subaguda? Subaguda es, por ejemplo, te dije, ¿no? Diarrea aguda era menos 14 días. Claro. Subaguda es 14 a 30 días. Crónica más de 30 días. ¿Entendiste? Sí, doctor. Gracias. Ok. Bien, clínicamente pues diarrea, ¿ya? Fiebre, dolor abdominal, diarrea. Esto es lo importante de Campylobacter. Tiene cierto, fue por alimentos, ave, cerdo, vaca, pero miren todo lo que puede producir. Esa es la característica de Campylobacter, no lo olviden. Puede producir un absceso cerebral, meningitis, Guillain-Barré, hepatitis, gastritis, artritis, renal. Ahora, ¿y cómo lo producen? ¿Por qué? Porque justamente Campylobacter tiene esa característica, pues, ¿ya? Pero es como reacciones cruzadas, ¿ya? Para producir todas esas, confunde al sistema inmune.
lo confundo. ¿Ya? Entonces he visto varios casos que empezaron con diarrea, por ejemplo, en el Guillain-Barré es frecuente, ¿ah? Cuando alguien tiene Guillain-Barré, saben que el Guillain-Barré es, no puedes mover piernas usualmente de forma simétrica, primero como parestesia, luego no puedes mover. Uno le pregunta, mire, ya hace 2 semanas, usualmente el paciente tiene infección respiratoria o infección intestinal, diarrea. Y si es diarrea, uno piensa en Campylobacter, como el que precedió. Entonces, aquí están los factores de virulencia del Campylobacter. El Campylobacter tiene flagelo, tiene cápsula, tiene los liposacáridos como todo gran negativo, produce toxinas y una de ellas es la toxina de centelliae, ¿no? Que es el mecanismo por el cual también produce daño el Campylobacter. O sea, tiene enzimas que producen daño, tienen toxinas, o sea, tiene de todo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que completar con Salmonella typhi. Salmonella typhi, ustedes saben, la fiebre tifoidea, ¿ya? Quizá el tiempo, usualmente 2 semanas, ¿ya? Y el otro, no se olviden, es, siempre no sepa el examen, no se olviden de entablada histolítica. ¿Dónde se ubica la entablada histolítica usualmente? ¿Dónde produce daño? ¿En qué parte? Intestino grueso. Intestino grueso. Intestino grueso. El colon, ¿no? ¿Ya? El colon está en el intestino grueso. Por eso, pues, Es pero el- la porción. No, pero exactamente no se puede ser Bien, una ¿alguna porción pregunta, del muchachos? intestino grueso. Que Pero sea la- mayoritariamente en colon no significa que no sea en intestino Obvio, grueso. pero predominantemente. Ah, sí. Miren, ven, una niña de 4 años sacó de emergencia, refiriendo a la madre que su hijo presenta diarrea sanguinolenta desde hace 3 días, acompañada de dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre no cuantificada. Se realiza exámenes y se evidencia plaquetas disminuidas, anemia hemolítica microangiopática e insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el agente? Escherichia coli. Escherichia coli. Enterohemoglobina. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome urémico Sí, hemolítico. hemolítico. Eso es lo que, así hizo el examen. Entonces, un ejemplo. Bien, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta? No sé, todavía. Bien. Entonces, estudien. Vas a ver la torta, Todas las ¿no? clases que vamos a tener este día va a ser así. Me regulen. Me hace ¿Ya? feliz. Ah, ¿no quieren? ¿Quieren? ¿Así? No, vamos a ¿Ah? Está cansado de esta vida, dice. de cansado. Claro,